El presidente Gustavo Petro sorprendió al país al anunciar un viraje en la estrategia política de su gobierno, dejando atrás la idea de convocar una consulta popular para legitimar sus propuestas y declarando que el único camino viable será la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Con este anuncio, el mandatario no solo busca sortear los bloqueos institucionales que, según él, han frenado el avance de las reformas sociales más importantes de su agenda, sino que también abre un debate profundo sobre el rumbo de la democracia colombiana y el alcance del poder constituyente como instrumento de transformación. Durante su discurso, Petro fue enfático al señalar que la vía de la constituyente es la única alternativa para garantizar que las reformas en materia de salud, pensiones, educación y trabajo no se queden a medio camino. Con un tono directo, afirmó que quienes deseen que estos cambios sociales se conviertan en una realidad deben comprender que no existe otra opción distinta al poder constituyente, al que calificó como la máxima expresión de la soberanía popular. La declaración encendió inmediatamente las alarmas en sectores de la oposición y avivó un debate nacional sobre si la Constitución de 1991, considerada una de las más avanzadas de la región, debe abrirse a un proceso de reforma profunda que, sin duda, transformaría la arquitectura institucional del país. El giro de Petro es significativo si se tiene en cuenta que hasta hace pocas semanas había planteado la posibilidad de acudir a una consulta popular para legitimar las reformas frente a la ciudadanía. Esa alternativa parecía menos disruptiva, pues mantenía intacta la Constitución vigente y apelaba simplemente a un mecanismo de participación directa. Sin embargo, las dificultades para sacar adelante los proyectos en el Congreso llevaron al presidente a recalcular y a dar un paso más audaz, proponiendo un escenario donde no solo se refrenden sus iniciativas, sino donde se discuta el modelo político y económico en su conjunto. Para Petro, la resistencia que han enfrentado sus proyectos de ley en el legislativo demuestra que el sistema actual tiene limitaciones estructurales que impiden una verdadera transformación social, razón por la cual considera legítimo apelar al poder constituyente primario. En el Congreso, las reformas del gobierno han tropezado con múltiples obstáculos. El proyecto de reforma a la salud, que busca modificar de raíz el modelo de atención, ha enfrentado el rechazo de varios partidos que argumentan riesgos en la sostenibilidad financiera. La reforma pensional, destinada a ampliar la cobertura y fortalecer el sistema público, ha sido objeto de críticas por parte de sectores empresariales y bancarios que consideran que afectaría la inversión privada. Mientras tanto, la reforma laboral, diseñada para garantizar mayor estabilidad a los trabajadores, ha despertado temores en gremios económicos que la perciben como una amenaza para la generación de empleo. Estos tropiezos han servido de argumento al presidente para afirmar que las reformas enfrentan un bloqueo sistemático y que solo una constituyente podría abrir el camino para implementarlas plenamente. El cambio de estrategia refleja también una intención de involucrar más directamente a la ciudadanía en un debate amplio sobre el tipo de Estado que se necesita. Petro insiste en que la constituyente no debe limitarse a refrendar reformas sociales ya planteadas, sino que debería convertirse en un espacio para discutir ajustes profundos al modelo vigente, incluyendo aspectos relacionados con la redistribución de la riqueza, el fortalecimiento de la democracia participativa y el rol del Estado en la economía. Bajo esa perspectiva, la propuesta tiene un carácter mucho más ambicioso que una simple validación de proyectos legislativos, pues plantea la posibilidad de rediseñar el marco constitucional del país. Las reacciones no se hicieron esperar. Desde la oposición, líderes políticos advirtieron que la iniciativa puede interpretarse como un intento de concentración de poder y alertaron sobre el riesgo de que una constituyente derive en la erosión de los contrapesos institucionales. Para ellos, abrir la Constitución de 1991 representa un salto al vacío que podría traer consigo una polarización aún más marcada y generar incertidumbre en materia económica y política. Los gremios empresariales también expresaron preocupación, señalando que un proceso de esta magnitud podría afectar la confianza inversionista y poner en riesgo la estabilidad jurídica que ha sido una de las fortalezas de Colombia en comparación con otros países de la región. En contraste, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y movimientos cercanos al gobierno recibieron con entusiasmo la propuesta. Para ellos, una asamblea constituyente constituye una oportunidad histórica para concretar demandas de larga data en torno a la justicia social, la ampliación de derechos y la democratización del poder. Voceros de sindicatos y líderes comunitarios sostienen que la Constitución de 1991, a pesar de sus avances, dejó pendientes importantes en materia de equidad, participación y reconocimiento de sectores históricamente marginados. En esa línea, ven en la iniciativa de Petro un mecanismo para saldar esas deudas y construir un país más incluyente. Los analistas políticos, por su parte, se dividen frente a la viabilidad y conveniencia de la propuesta. Algunos sostienen que, aunque la constituyente puede sonar disruptiva, se trata de una salida lógica en un contexto donde el Ejecutivo enfrenta un Congreso fragmentado y adverso.
Según ellos, el poder constituyente tiene la virtud de legitimar de manera directa los cambios al emanar de la voluntad popular. Sin embargo, otros advierten que un proceso de esta naturaleza puede abrir una caja de Pandora, generando inestabilidad institucional y poniendo en riesgo consensos básicos que le han dado al país 3 décadas de relativa gobernabilidad bajo el marco de la Carta del 91. El debate sobre la constituyente también revive discusiones históricas en Colombia. La constitución actual fue fruto de un proceso amplio y plural en el que confluyeron sectores políticos diversos, incluyendo movimientos insurgentes desmovilizados que encontraron en ese escenario un camino de reinserción. Para algunos, reabrir esa discusión podría ser visto como un retroceso, mientras que para otros es precisamente la oportunidad de actualizar un pacto social que ya supera los 30 años y que hoy enfrenta nuevos desafíos como la crisis climática, la digitalización de la economía, la migración y la persistencia de la desigualdad. Más allá de las valoraciones, lo cierto es que la propuesta de Petro ya instaló el tema en la agenda pública y obligará a los distintos sectores a pronunciarse. La sola idea de convocar una constituyente conlleva implicaciones jurídicas y políticas complejas, empezando por la definición del mecanismo de convocatoria, la elección de delegados y los límites que tendría su mandato. Estas cuestiones no están claras aún y serán parte del debate que se avecina. La apuesta de Petro, en esencia, refleja la tensión entre dos visiones de país, una que busca preservar el statu quo y otra que considera urgente realizar cambios estructurales para garantizar mayor justicia social. En ese cruce de caminos, la Asamblea Nacional Constituyente aparece como el escenario de disputa, un espacio donde no solo se definirá el futuro de las reformas sociales, sino la orientación misma del proyecto de nación. En los próximos meses, será determinante observar cómo evoluciona la discusión y qué apoyo logra consolidar el presidente. El desenlace dependerá no solo de la correlación de fuerzas políticas, sino también de la capacidad del gobierno para movilizar a la ciudadanía en torno a la idea de que una nueva constituyente es necesaria. Para algunos sectores, lo que está en juego no es simplemente el futuro de unas reformas específicas, sino la posibilidad de redefinir el contrato social que ha regido a Colombia durante más de 3 décadas. En definitiva, la propuesta de Gustavo Petro de impulsar una Asamblea Nacional Constituyente en lugar de una consulta popular abre un capítulo decisivo en la historia política reciente de Colombia. El anuncio pone sobre la mesa la disyuntiva entre continuar con las reformas a través de los mecanismos tradicionales del Congreso o acudir al poder constituyente como expresión máxima de la soberanía del pueblo. El debate apenas comienza, pero ya es evidente que la discusión trasciende lo coyuntural y se inscribe en la pregunta de fondo sobre qué tipo de Estado y de sociedad se quiere construir. En medio de posiciones encontradas, lo cierto es que el país entra en un nuevo ciclo de reflexión sobre su democracia y sobre las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Si te interesa seguir de cerca este tipo de análisis y estar al tanto de cómo evoluciona el panorama político en Colombia y en la región, te invito a que te suscribas a este canal y dejes tu comentario con tu opinión sobre la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.